¿Se lo pueden imaginar? Estábamos en la sala de juntas, un sitio frío, impersonal, como el corazón de mi hermana. Jessica, sí, la misma a la que cargué en brazos cuando era una mocosa. Me miró por encima del hombro, con esa sonrisa ladeada, casi burlona, que también conozco. Bueno, Julia, me soltó como si no fuera nada. Parece que papá dejó todo a mi nombre. Ni una amiga para ti. ¿Una amiga? Hablaba de toda nuestra herencia familiar. La casa de la abuela, el negocio de toda la vida. Todo. La sangre me hirvió, pero me tragué el nudo en la garganta. No le iba a dar el gusto de verme rota. No a ella. Mi padre no habría hecho eso. Él, con todos sus defectos, jamás habría desheredado a su propia hija de esa manera. Y lo sabía. Ella lo sabía. Creía que con un papelucho falso y un par de argucias legales baratas, se había salido con la suya. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Jessica. Ya verás que no soy tan fácil de pisar. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Jessica. Ya verás que no soy tan fácil de pisar. Porque verán, yo siempre fui la que entendía a papá. Entre él y yo había un hilo invisible, una conexión que no necesitaba palabras, una mezcla rara de lealtad y, no sé, de saber lo que el otro pensaba, lo que sentía de verdad. Éramos como dos piezas que encajaban, incluso cuando discutíamos. Esa era nuestra entidad primaria, como le decían algunos, la base de todo. Y yo sabía que él nunca me habría hecho esto, no así. Pero claro, luego estaba Jessica, y con ella siempre fue la misma historia. Una grieta que venía de antes, de generaciones, de esa envidia que mi abuela ya le tenía a su hermana, o los líos de mi tío con el negocio. Un patrón, ¿saben? Una especie de veneno ancestral que se colaba por las rendijas, por los secretos no dichos, una disonancia que siempre flotó en el aire de esta casa. Y ella, Jessica, la encarnaba a la perfección. Y todo eso, esa mezcla explosiva, lo que hizo fue que en esta familia nunca, nunca hubo una verdadera cohesión, una unión real, de alma. Siempre fuimos extraños con el mismo apellido, viviendo bajo el mismo techo. Un diferimiento constante, un posponer la verdadera conexión, hasta que ya fue demasiado tarde. La herencia, este puto papel, solo fue la estocada final, la prueba irrefutable de que todo lo que creíamos tener, esa fachada de familia, se había podrido por dentro hacía mucho, mucho tiempo. Y si quieren saber cuándo se empezó a pudrir de verdad, si hubo un momento clave, les diré que no fue con la herencia. No, fue mucho antes, mucho. Recuerdo a mi hija, la pobre, sentada en la cocina, llorando a lágrima viva, destrozada por la separación de su marido. Yo la abrazaba, le acariciaba el pelo, le decía que no pasaba nada, que ella era fuerte, que saldría adelante, que tenía mi apoyo incondicional. ¿Se lo pueden imaginar? Mi hija rota y yo intentando pegar los pedazos de su corazón. Y entonces entró él, mi padre, con esa cara de vinagre que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Y en lugar de preguntar por su nieta, de consolarla, ¿saben qué hizo? Se plantó delante de nosotras, con los brazos cruzados, y me miró a mí, solo a mí, con ese reproche en los ojos que me perforaba el alma. ¿Y tú qué haces, Julia? Animándola, dándole alas para que haga un escándalo, para que se divorcie. Por el amor de Dios, en esta familia no hay divorcios. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá tu suegro? Que no supiste educarla, que no supiste mantener la compostura. Eres la madre, deberías haberlo evitado. No te das cuenta de la vergüenza que nos haces pasar. Mi hija se encogió, y yo sentí cómo me hervía la sangre. ¿Vergüenza? ¿Él hablando de vergüenza? Cuando su propia hija estaba sufriendo. Era como si la felicidad de su nieta no importara, solo la puta imagen. Ahí lo entendí todo. Que para él, para ellos,
Las apariencias siempre estuvieron por encima de cualquier dolor, de cualquier amor. Le miré fijamente. Mi voz, aunque baja, era un filo. Vergüenza es lo que das tú, papá. Vergüenza es que no te importe el dolor de tu nieta. Vergüenza es que te importe más el qué dirán que ella. Tú no sabes lo que es el amor, ni la lealtad. Solo sabes de control y de fachadas rotas. Y ella va a hacer lo que necesite para ser feliz. Conmigo a su lado. Te guste o no. Se puso rojo, a punto de explotar. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue, mascullando. Y yo me quedé allí, con mi hija, sintiendo el peso de su tristeza y la rabia de la mía. Aquello fue la primera grieta profunda, la que no se pudo tapar. Y lo sé ahora con la distancia, que ahí fue donde papá empezó a firmar el camino hacia lo que Jessica hizo. Porque si no me apoyaba en lo fundamental, ¿por qué iba a apoyarme en la herencia? ¿Verdad? Después de aquello, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Él no me hablaba, me ignoraba en las cenas, como si fuera un fantasma. Yo seguía firme con mi hija, claro. Pero mis hijos pequeños, ellos no entendían nada. Veían al abuelo enfadado, veían a mamá triste y con los dientes apretados. Y yo, a pesar de todo, a pesar de la rabia que me quemaba por dentro por cómo había tratado a mi hija, intenté tender un puente, por ellos, por mis niños. Le dije un día con la voz plana, para que no hubiera cabida a malinterpretaciones. Papá, si quieres ver a los niños, sabes que siempre puedes venir. Ellos te echan de menos. ¿Y saben qué hizo? ¿Se lo pueden imaginar? Me miró por encima del hombro, con esa expresión de superioridad herida que tanto le gustaba usar, y espetó. Mientras sigas con esas ideas en la cabeza, mientras sigas apoyando el deshonor, no tengo nada que hacer aquí. Y se largó. No fue una negativa amable, un ahora no puedo. Fue un castigo, un o piensas como yo o te quedas sin mí. ¿Se dan cuenta? Prefería no ver a sus propios nietos, a los que adoraba, antes que ceder un ápice en su postura, antes que reconocer que quizás, solo quizás, había algo más importante que el qué dirán. Para él, su orgullo, su concepto de familia perfecta, pesaba más que la risa de un niño, más que el amor de su propia sangre. Ahí fue cuando la grieta se hizo abismo. Ahí lo entendí todo de verdad. Comprendí que su amor era condicional, que su apoyo era condicional, y que yo, Julia, no estaba dispuesta a vivir bajo esas condiciones nunca más. Miré la puerta por la que se había ido, y un frío, pero firme, asentimiento me recorrió. Bueno, pensé, ya me las pagarás, porque si esto es lo que eres, si esto es lo que valoras, entonces no tienes nada que darme, ni yo que perder. Y ese día, juraría, fue el día en que la puerta de nuestra relación, de verdad, se cerró para siempre. Lo que vino después, lo de la herencia, solo fue la confirmación de lo que ya sabía, que para él yo ya no contaba. Lo que vino después, ¿saben? Fue una de esas pantomimas familiares que te demuestran lo bien que la gente puede actuar cuando le conviene. No pasó mucho tiempo desde que papá se fue por esa puerta, dejando claro que yo no valía nada para él. Cuando empezó el circo, un par de semanas quizás. De repente, el teléfono no paraba. Mi tía abuela, que solo llamaba para cotillear o pedir favores, me dejó 3 mensajes de voz. Mi prima, la que se aparece en Navidad si hay comida gratis, me escribió un WhatsApp larguísimo, todos con el mismo sonsonete. Ay, Julia, qué pena lo de tu padre. Tienes que intentar arreglarlo. Es tu familia. Pero la que orquestó todo, claro, fue Jessica, mi querida hermana, la que siempre ha sabido mover los hilos, la que siempre ha necesitado ser el centro de atención. Ella organizó una de esas intervenciones emocionales. ¿Se lo pueden imaginar? Como si yo fuera una drogadicta o algo así. Una escena de película barata, montada en casa de mi tía Elena, que siempre está dispuesta a prestar su salón para cualquier drama familiar. Llegué ahí sin muchas ganas.
pero con la curiosidad de ver qué nueva estupidez se les ocurría. Y no me decepcionaron. Estaba papá, sentado en un sillón, con esa cara de mártir que tanto le gustaba poner. Alrededor, un séquito de primos, tíos y hasta una prima lejana que no veía desde mi comunión. Y Jessica, la estrella del show, de pie en medio de la sala, con una sonrisa de «soy la buena hermana que une a la familia», pegada en la cara. «Julia, hija», empezó mi tía abuela con lágrimas de cocodrilo ya preparadas. «Tu padre está muy afectado. Esta situación no puede seguir así». Y así siguieron, uno tras otro, una letanía de clichés sobre el perdón, la sangre, y cómo puedes hacerle esto a tu padre. Todos mirándome con lástima, como si yo fuera la villana de la historia, como si no hubieran estado ahí, callados, viendo cómo papá me arrinconaba durante años. Pero yo ya no era la Julia de antes, ya no tragaba sapos. Miré a mi padre, que esquivaba mi mirada, y luego a Jessica, que me sonreía con esa mezcla de falsa compasión y triunfo. Me di cuenta de que todo aquello no era por mi bienestar, ni por el de papá. Era para controlarme, para forzarme a volver al redil, para que aceptara las condiciones que ellos me imponían, especialmente ella. Algo me decía que Jessica ya estaba pensando en su tajada, y para eso necesitaba que yo estuviera alineada, o mejor aún, fuera la paria. Me crucé de brazos. Los dejé hablar un rato, saboreando el silencio que se hacía después de cada intervención dramática. Cuando terminó la última tía, que sollozó sobre lo mucho que sufrían todos, tomé aire. ¿Han terminado ya? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, pero con un filo que los hizo encogerse. Nadie respondió. Bien, porque si están aquí para decirme que tengo que pedir perdón por no dejarme pisotear, o que tengo que volver a la vida de antes para que todo el mundo esté cómodo, entonces han perdido el tiempo. Y si es para que mi padre y yo hablemos, ya les digo que la conversación que tenía que tener con él, la tuvimos, y ya se encargó él de cerrarla, no yo. Vi cómo la cara de Jessica se ponía roja de rabia, intentando disimularlo con una sonrisa forzada. Papá seguía sin mirarme. Aquí la única que ha preferido el orgullo al amor de sus nietos, al amor de su hija, es él. Y la única que está intentando usar a toda la familia para manipularme, eres tú, Jessica. ¿Creíste que no lo vería venir?, dije señalándola con la mirada. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. Me levanté. Así que con vuestro permiso me voy, porque aquí no hay nada que arreglar, solo un montón de gente empeñada en que yo sea quien no soy. Y eso se acabó. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Pude sentir sus miradas de juicio clavadas en mi espalda, pero ya no me dolían. Sentí una punzada de tristeza por lo que la familia debía haber sido, pero un alivio inmenso por haber puesto fin a la farsa. Para ellos era la hija rebelde que rompía con todo. Para mí, era la mujer que por fin se salvaba a sí misma. Y mientras cerraba esa puerta, supe que no había vuelta atrás, no con ellos. Y que esta intervención, que buscaba unirme, solo me había separado más. Y ahí, justamente ahí, es donde Jessica cometió su primer gran error. No sabía con quién se estaba metiendo. Cuando cerré esa puerta, fue como cerrar un capítulo entero de mi vida, ¿saben? Un peso gigante se me quitó de encima, sí, pero también sentí ese vacío helado que deja la despedida de algo que, en el fondo, siempre quisiste que fuera distinto. No los eché de menos, no a ellos, pero a la idea de familia. A esa sí le di un velatorio silencioso. Pasaron semanas, o tal vez meses. El tiempo se estiraba y se encogía a su antojo. Yo seguía con lo mío, reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, el terreno que ellos habían intentado volar por los aires. Y entonces, la llamada. No de mi padre, no, de su abogado, una voz neutra, profesional, que me citaba para hablar de asuntos importantes.
¿Se lo pueden imaginar? Después de todo el circo, mi padre no tenía el valor de llamarme él. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Pero la curiosidad pudo más que el rencor del momento. Sabía que esto olía a la herencia, a ese maldito laberinto que Jessica había montado. Cuando llegué a la consulta del abogado, no estaba solo él. Mi padre estaba allí, sentado, encogido, con esa mirada que no decía nada y lo decía todo a la vez. No había rastro de la furia que le vi en la intervención, solo cansancio. El abogado soltó la bomba. Mi padre quería que empezáramos terapia familiar, conjunta. ¿Yo? ¿Terapia? Con el hombre que me había dejado sola frente a las fauces de mi hermana. Mi primera reacción fue reír, una risa amarga. Ahora, papá, después de años de ignorarme, de dejar que Jessica hiciera y deshiciera a su antojo, ¿ahora quieres que nos sentemos en un sofá a hablar de nuestros sentimientos? Él no respondió, solo me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, en su mirada no vi juicio, sino algo parecido al arrepentimiento. Fue jodidamente difícil. Cada sesión era como pelar una cebolla, capa a capa, y cada capa te hacía llorar. La terapeuta, una mujer de hierro con voz suave, se convirtió en nuestra árbitra. Yo llegaba con mi armadura puesta, lista para el combate. Él con su silencio, que era otra forma de defensa. Empezamos a hablar de cosas que llevaban décadas guardadas, de mi madre, de la sombra de Jessica, de sus expectativas y de mi rebeldía. Yo le solté sin anestesia todo el dolor que me había causado su pasividad, su ceguera ante las manipulaciones de mi hermana. Le hice ver cómo su silencio había sido un arma, cómo su indiferencia me había empujado al límite. Y él, por primera vez, no discutía, escuchaba. Hubo días en los que quería salir corriendo, dejarlo todo. Recordaba el desprecio de Jessica, la cara de mi padre en la intervención, y me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué remover toda esta mierda? Pero la terapeuta nos obligaba a seguir, a mirar las heridas de frente. Y poco a poco, entre reproches y lágrimas contenidas, empecé a ver otra cosa en mi padre. No al hombre perfecto que idealicé, ni al tirano que a veces sentí, sino a un hombre cansado, perdido, que había cometido errores, muchos, y que quizás, en el fondo, estaba tan atrapado como yo en esa maraña familiar. El día que habló de la herencia, de cómo Jessica lo había convencido, manipulado, de que yo no la merecía, de que la dilapidaría. Ese día fue un punto de inflexión. No me pidió perdón por Jessica, sino por él, por su debilidad, por su miedo a quedarse solo, por haber creído las mentiras, por haber permitido que su amor por una hija cegara la justicia hacia la otra. Se lo pueden imaginar, mi padre, el roble, admitiendo que se había equivocado, que había sido engañado, que había sido débil. No fue un perdón fácil de escuchar, ni de aceptar. No fue de rodillas, ni con grandes discursos. Fue con una voz rota, mirando al suelo. Y en ese momento, por primera vez, sentí algo más que rencor. Sentí lástima y una pequeña, diminuta, brizna de esperanza. Esa pequeña brizna de esperanza se sentía extraña, como un cosquilleo en el estómago que no sabía si era alivio o indigestión. Me quedé mirándolo, intentando descifrar si aquella confesión era real, o si era otra de sus manipulaciones veladas. ¿Se lo pueden imaginar? Toda una vida de silencio y de favoritismos, y ahora, de repente, ¿quería expiar sus culpas? Los días siguientes fueron raros. La terapia seguía, pero la tensión había cambiado. Él ya no era el roble que conocí, el hombre inquebrantable. Parecía más pequeño, más vulnerable. Su piel había tomado un tono grisáceo, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Apenas tenía 56 años, pero parecía haber envejecido 20 de golpe. Las noches sin dormir, el alcohol que siempre había despreciado, los negocios que lo consumían,
Todo le estaba pasando factura. Lo veía arrastrarse por la casa, más lento, con una tos persistente que lo hacía doblarse. Y, no sé, por un instante, me vi reflejada en su cansancio. Fue un martes, si no recuerdo mal. Habíamos terminado una sesión particularmente dura, donde yo le había soltado toda la frustración acumulada por cómo me había desvalorizado frente a Jessica. Él me esperó en el salón con una taza de té de hierbas que apenas tocaba. Me miró y no esquivó la mirada esta vez. Su voz salió como un hilo, rasposa. «Julia», dijo, «hay algo más que debo hacer». Me preparé para lo peor. Otra excusa, otro ataque de Jessica por su boca. «No puedo irme de este mundo, Julia, sabiendo que te he despojado de lo que por derecho te corresponde, que he permitido que tu hermana...» Se interrumpió, como si el solo nombre de Jessica le quemara la lengua. «Quiero arreglar las cosas, quiero enmendar el testamento». La frase me golpeó como un puñetazo, pero no me dejó sin aire. Más bien, me llenó los pulmones de una mezcla de incredulidad y una rabia fría. ¿Ahora? ¿Ahora que se sentía morir? ¿Ahora que la culpa le corroía las entrañas? Pensé, ya te vale, viejo, pero mejor tarde que nunca, ¿no? No le di el gusto de verme emocionada. Ni una lágrima, ni un sobresalto. Mi rostro fue una máscara. Le pregunté con la voz más plana que pude. «¿Y qué esperas?» Un aplauso. La verdad es que una parte de mí seguía esperando la trampa, el doblez, pero la otra, la que había sentido esa pequeña brizna de esperanza, se aferraba a la idea de que, por fin, la justicia empezaba a respirar. No hubo aplauso, no. Pero tampoco lo necesitaba, porque ¿saben qué? El viejo, por una vez en su vida, se puso manos a la obra, como si le hubiera entrado una prisa repentina, un miedo atroz a no cumplir lo que dijo. Empezó a hablar. Primero, con ese amigo de toda la vida, el notario retirado que siempre fue su confidente. Luego, con mi tía Carmen, la única que siempre me tuvo un poco de aprecio en esa cueva de lobos. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el mismo que me había ninguneado durante años, ahora iba por ahí, con la voz temblorosa, repitiendo que había cometido un error, que yo merecía lo mío. La gente me lo contaba, con cuidado, con esa mezcla de morbo y pena que tanto detesto. «Julia, tu padre ha dicho que quiere arreglar lo del testamento». Como si yo no supiera la historia, ¿verdad? Yo solo asentía, con la cara de póker, sin darles el gusto de verme afectada. Pero por dentro se me revolvía el estómago. Una parte de mí pensaba, «Por fin, cabrón, por fin se te cae la venda». Y la otra, «Demasiado tarde para dramas, pero bueno, algo es algo». Pero la guinda del pastel llegó con el abogado, el mismo que había redactado el testamento original. No lo hizo conmigo delante, claro. Fui después, cuando ya era inevitable, cuando el aire ya apestaba a muerte. Pero él, mi padre, se sentó con su abogado y le explicó, con pelos y señales, su intención de reincorporarme, de deshacer el entuerto. Le dio instrucciones claras, y no una vez, sino varias. Porque el viejo, cuando le daba por algo, era tosudo. Dejó un rastro, una maldita estela de pruebas de su verdadera voluntad. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Y pensé, bueno, Jessica, ya me las pagarás, porque esta vez no te saldrás con la tuya. Y entonces, el viejo se atrevió a llamarme. ¿Se lo pueden imaginar? Después de años de un silencio que dolía más que cualquier grito, su voz apareció en el auricular. Al principio, pensé en colgar. ¿Él? ¿Ahora? Cuando ya todo estaba patas arriba, pero algo en su tono, una fragilidad que nunca le había escuchado, me detuvo. Sonaba roto. Nos vimos en un café, lejos de esa casa que para mí era un nido de víboras. La primera vez fue incómoda, un silencio denso entre el sorbo de café y la mirada esquiva. Él no levantaba la vista.
Yo lo observé, sin una pizca de piedad, esperando. Y entonces, con la voz temblorosa, lo soltó. Lo siento, hija. Lo siento por todo. Mi padre, el hombre que me había ignorado, ninguneado y casi borrado de su vida por la influencia de Jessica, estaba pidiendo perdón. No le creí del todo, no soy tan ingenua. Pensé que quizás era el miedo a la muerte, la culpa asomando la cabeza. Pero algo, esa pequeña parte de mí que siempre quiso que me viera, que me quisiera, se ablandó un poco. No cedí, no mostré debilidad, pero escuché. Y le permití volver a hablar. Los meses que siguieron fueron extraños, una especie de tregua silenciosa en medio de la guerra que sabía se avecinaba. Íbamos a tomar café, a veces a un parque. Hablamos de su enfermedad, sí, de lo inevitable, pero también de cosas que habíamos enterrado hace décadas. Me contó historias de su juventud que yo desconocía, y yo le conté las mías, cosas que nunca pensé que compartiría con él. No fue un cuento de hadas, no se hagan ilusiones. Las heridas estaban ahí, profundas, pero hubo una especie de limpieza, una oportunidad para que los dos, por fin, nos viéramos sin la mierda de la familia tóxica que nos había rodeado toda la vida. Me dijo que me quería, que estaba orgulloso de mí. Palabras que jamás pensé escuchar de su boca. Y sí, fue un regalo. Un puto regalo envuelto en papel de celofán con fecha de caducidad. Pero un regalo, al fin y al cabo. Esos últimos meses, esa paz agridulce, la sensación de que al final logramos un cierre, una especie de reconciliación antes de que todo se fuera al carajo. Esa conexión tardía, ese entendimiento que llegó cuando ya no había tiempo para más, fue algo que ninguna herencia, ninguna propiedad podría haberme dado. Sentí que por fin, en el último tramo de su vida, mi padre me veía de verdad, y yo a él. Y eso no se los voy a negar, valía más que cualquier pleito.